Hola a todas y todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Navarro y en nombre del grupo promotor de Cartagena Piensa y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena les doy la bienvenida a este acto de hoy, 18 de febrero del 2021, del programa trimestral número 13 de Cartagena Piensa, en el que abordaremos el tema Jóvenes y Bienestar Social, las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Cartagena Piensa, para quienes no nos conocéis, es un programa público de pensamiento y de cultura científica, iniciado hace 5 años, que aborda instrumentos de reflexión y de debate para fomentar una ciudadanía crítica. Sus contenidos y propuestas se generan por un grupo diverso de personas en interacción con el equipo de la Concejalía de Cultura, incorporando en cada programación una perspectiva analítica, rigurosa y plural sobre un amplio abanico de asuntos y de coyunturas que afectan el curso de nuestra sociedad. En el seno de estos programas hemos ido abordando una multiplicidad de temas que se tratan desde disciplinas como la filosofía, las ciencias sociales o las ciencias naturales. Y aunque hemos preferido siempre el encuentro presencial y la confrontación de los debates en el contexto cara a cara, nos hemos visto obligados por las circunstancias motivadas por la pandemia a realizar nuestras actividades actualmente en modo virtual, lo cual también permite, entre otras cosas, que gente y personas interesadas en los temas que abordamos, que viven en otros lugares, puedan participar directamente en estas actividades. En la página web cartagenapiensa.es podéis consultar el programa completo de actividades, los programas anteriores también, si queréis curiosearlos, así como los objetivos que nos orientan en nuestra labor. Sobre el tema que abordamos hoy, permítanme una referencia singular previa. En la mitología griega, Hebe era la personificación de la juventud. Hija de Zeus y de Hera, pertenecía a la segunda generación de los dioses. Hebe era conocida como la ayudante de los dioses. Ella era quien servía la bebida, las copas del néctar de los dioses en el Olimpo, entre otros menesteres. Era una divinidad con el poder de rejuvenecer a los ancianos o de envejecer a los niños. Su equivalente en la mitología romana era Juventas, de ahí viene también el término juventud, siendo tradición que los muchachos le ofrecieran una moneda cuando vestían por primera vez la toga de los adultos, la toga viril. Juventas fue adorada desde época muy temprana en Roma. Los mitos, como este, son relatos que intentan explicar la naturaleza de la sociedad, la relación entre el individuo y el universo y el significado de los acontecimientos de la naturaleza que no sabíamos o no podíamos explicar de otra manera. Los mitos cumplen una función pragmática, son la base de ciertas estructuras sociales y sus acciones, de las que se derivan. Gracias a esta función, en la historia de la humanidad, los mitos intentan justificar por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. Más allá de la validez de este y de otros mitos de la antigüedad para explicar nuestra naturaleza como humanos, y sin perder el sentido de humor ni la seriedad de lo que de este asunto y este caso se deriva, es llamativo el hecho de que una gran cantidad de nuestros jóvenes, de chicos y chicas, ostenten actualmente el papel marcado por aquel antiguo personaje mítico de ser quienes más copas de bebida sirven a nuestros adultos. Una muestra más, entre otras, del sempiterno carácter de precarización que han envuelto la condición social de la juventud en las últimas décadas. Tuvimos entre 2012 y 2014 datos de paro juvenil que rondaban el 55%, una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la juventud cercanas al 40% en el año 2015. En 2019, antes de la pandemia, contábamos con un 30% de paro juvenil y un 31% de riesgo de pobreza o exclusión social severa entre los jóvenes. Debido a la pandemia de coronavirus y a la consiguiente recesión, el desempleo juvenil ha vuelto a aumentar en Europa en 2020. Según datos de Eurostat,
correspondientes al pasado mes de diciembre, España fue el país con la tasa de paro entre los jóvenes de 15 a 24 años más alta de toda la Unión Europea, con más de un 40%. Contemplamos desde hace años que la hegemonía de los contratos temporales se dan mayoritariamente entre las personas jóvenes y las reformas laborales que se han sucedido han acentuado su precarización. Y no se piensa, como se demostró en un informe del Consejo de la Juventud de España de hace años, que si los más mayores quieren unas pensiones dignas, los más jóvenes tendrían que poder desempeñar empleos de calidad. Con este panorama, las posibilidades de proyectar una estrategia formativa eficaz y vital de cara al futuro, una estrategia de emancipación y de autonomía respecto a su familia de origen, se ven seriamente cercenadas. Paralelamente, esta pandemia y los confinamientos han provocado que las y los adolescentes se enfrenten a una reclusión obligada, más allá de lo natural, bloqueando en gran medida las opciones de encuentro y de interacción personal con otros, unos comportamientos que son tan necesarios en esta etapa de la vida. En este contexto, se observa que desarrollan alternativas de contacto mediante los dispositivos y las habilidades tecnológicas propias de los jóvenes en un doble espacio vital. Por un lado, su habitación como espacio íntimo y el ciberespacio como lugar o espacio global, virtual o público, cuyas consecuencias poseen en algunos casos aspectos negativos, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental o relacionados con algunas adicciones, y, por otra parte, aspectos positivos en la potencialidad de los nuevos escenarios de la convivencia intergeneracional. Estos nuevos escenarios de confinamiento y los bloqueos reiterados a los procesos de transición a la vida adulta, hacia la emancipación, pueden estar ocasionando una metamorfosis de lo que entendemos hasta ahora por juventud y adolescencia. Y en este entorno surge nuevamente la cuestión de cuál será el futuro encaje o posible inserción de los jóvenes en la sociedad. Un futuro que es mañana mismo. Para tratar estos temas contamos con dos personas expertas en este ámbito. Expertas con dos trayectorias muy diferentes, pero que consideramos fundamentales. Por un lado, con Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y coordinador, entre otras cosas, de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad. Es probablemente uno de los más reconocidos investigadores en las ciencias sociales a nivel internacional sobre juventud y editor, entre otras cosas, de revistas académicas especializadas en esta materia. Entre sus últimos libros podemos destacar El Rey, diario de un Latin King, o, de una manera más específica, vinculado a la temática que vamos a abordar hoy, Adolescentes confinadas, confinados. Una palabra, confinados, terminado con el símbolo de @, ambos editados en la editorial NET. Buenas tardes, Carles, y bienvenido y gracias por acompañarnos. Elena Ruiz es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Extremadura. Es quizás una mujer joven que ya desde la adolescencia empezó con una clara vocación y vinculación al mundo asociativo. Desde los 13 años participó en un grupo scout en su barrio, con 17 años formó parte del Consejo de la Juventud de Extremadura como vocal de Educación y Cultura y fue posteriormente presidenta de este mismo consejo entre el 2016 al 2020. En septiembre del año pasado fue elegida presidenta del Consejo de la Juventud de España. Buenas tardes, Elena, y bienvenida y gracias por acompañarnos. No es muy normal, y esto lo hemos comentado antes, que en eventos de este carácter se puedan encontrar lo que es el mundo de la academia con el mundo, digamos, de aquellas personas, aquellos jóvenes que han vivido, que tienen una trayectoria importantísima, fundamental, en lo que es el desarrollo de las actividades organizadas, protagonizadas por los mismos jóvenes. Y esto quizás también es uno de los elementos importantes de la sesión de hoy para nosotros. Les informo que este acto está siendo grabado para posibilitar su edición y divulgación posterior en el canal YouTube de Cartagena Piensa
y les invitamos a que a través de las herramientas de preguntas de Zoom que se encuentra en la parte inferior de la ventana puedan formular sus preguntas posteriormente, de entre las cuales seleccionaremos varias para ponerlas a nuestros invitados. Aparte, en la zona de chat podéis hacer los comentarios que veáis oportuno. Sin más preámbulos, de entrada quisiera plantear lo siguiente. La idea un poco de la sesión de hoy es hacer una especie de debate, diálogo con nuestros invitados a raíz de unas preguntas iniciales y que incluso ellos pueden ir complementando e interpelándose entre ellos. Voy a empezar. Aunque se trata de un concepto que posee aspectos muy subjetivos para las personas en líneas generales, y para iniciar este debate, ¿cuáles creéis que son los aspectos de bienestar y cuáles de malestar que se observan entre los jóvenes en esta época de la pandemia? ¿Empiezas tú, Elena? De acuerdo. Muchísimas gracias en primer lugar por la presentación y por la invitación a participar en este evento para el Consejo de la Juventud de España. Bueno, es fundamental que podamos tener espacios donde se cuente con las personas jóvenes y bueno, pues es todo un honor que hayáis contado en este caso con el Consejo de la Juventud de España, como decía. Cuestiones que nos determinen el bienestar y el malestar de las personas jóvenes. Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay muchos que son compartidos con cualquier otro grupo de edad, ¿no? Al final existe una serie de necesidades que podemos tener todas las personas, que son pues, aquellas necesidades básicas, fisiológicas y demás, necesidades de seguridad que nos permiten desarrollar nuestra vida con cierta normalidad. Y bueno, pues esta podría ser una buena caracterización para discernir cuáles son las cuestiones que sí se tienen cumplidas o bueno, si tienen bienestar en ese caso las personas jóvenes y en cuáles no. En concreto, algunos aspectos de bienestar que podríamos tener las personas jóvenes, pues yo creo que podrían ser todas aquellas que muestren sus necesidades cubiertas, pues si tienen un cobijo, una casa, una alimentación, si tienen acceso a la educación y bueno, si pueden tener un desarrollo social, vital y psicológico a priori normal. ¿Cuáles serían aquellas que yo creo que denotarían una situación de malestar para estas personas jóvenes? Pues no tener esas necesidades cubiertas. No sé si a lo mejor esta respuesta está siendo muy general, pero a donde voy sobre todo es a comunicar que nos encontramos en una situación en la que muchas personas jóvenes están en una situación de pobreza. De hecho, 1 de cada 5 personas jóvenes en España están en situación de pobreza y el 8% de las personas jóvenes están en pobreza severa. Estas son cifras bastante altas, sobre todo si las comparamos con otros colectivos de edades y nos denotan que al final ser joven no es solo una condición biológica, sino que por una serie de razones probablemente políticas, medidas mal llevadas a cabo, se está de alguna manera mezclando, fundiendo el concepto de juventud con el de precariedad. Y esto es muy peligroso porque sobre todo las generaciones jóvenes que estén en situación de pobreza al final van a ser personas adultas con, bueno, pues con una realidad mucho más cruda que otras personas adultas que no hayan tenido esa juventud. A priori, no sé si sirve como respuesta, también como tiene que responder Carlos, no quisiera yo abarcar, pero bueno, si queréis luego a lo mejor hago algún otro apunte. Muy bien, Carles. Muy bien, yo también me sumo como Elena al agradecimiento y a la felicitación por este acto, a Gabriel por la invitación, aunque a los dos nos hubiera gustado poder acompañaros físicamente para, entre otras cosas, para comer bien como se come por esas tierras y para visitar ese territorio. Y solo un matiz, y es que en realidad nuestro perfil no es tan distinto, puesto que yo
tengo un poco más de edad que Elena, pero también vengo del movimiento asociativo juvenil y estuve en el Consejo de la Juventud de Cataluña en su momento, ¿no? Y en realidad por eso me dediqué a investigar a la juventud. Lo que pasa es que cuando uno empieza a investigar la juventud, sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo va a acabar, puesto que por suerte o por desgracia los temas de investigación no te los tienes que inventar, sino que van surgiendo a lo largo del tiempo. En relación a la pregunta inicial que nos planteabas, yo quizá empezaría por el malestar y después acabaría en el bienestar para dar un poco de optimismo al final. Ciertamente el panorama actual de la juventud y de la sociedad en general no es muy optimista. Sin embargo, sin duda, yo creo que los malestares, Elena ha explicado muy bien las condiciones económicas, estructurales, sobre todo de precariedad vital que afecta a los jóvenes en términos materiales. Para mí, quizá son los términos subjetivos el hecho de cuestionar la identidad y sobre todo los proyectos de vida de la mayoría de los jóvenes, no solo de los sectores vulnerables o empobrecidos, también la juventud estudiantil o de clase media tiene un futuro en cuestión. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, el hecho de haber estigmatizado o de haber culpabilizado, generalizando en exceso a todos los jóvenes por el comportamiento inadecuado de algunos de ellos, casi como de ser los responsables de los rebrotes, ¿no? La cual, lo que no tiene una evidencia científica clara, puesto que no hay estudios que demuestren que hayan sido el grupo de edad responsable de estos rebrotes, ¿no? En cambio, si han sido desde julio, desde que nos desconfinamos, sí que ha habido una tendencia social que ya venía de antes de la creación de un estigma sobre la juventud para hacerle responsable de esta situación. Y por último, bueno, no puedo dejar de citar, yo, aunque soy profesor en la Universidad Pompeu Fabra, fui durante muchos años profesor en la Universidad de Lleida, donde vivo y desde donde les hablo, y ayer estuve en la manifestación por el caso Pablo Hasél, donde había más de 1 millar, casi todos jóvenes pacíficos, aunque al final, como siempre, lo que se ve y lo que se cuenta son los disturbios del final, ¿no? De esa, pero que eran, en el fondo era un sentimiento en pro de la libertad de expresión, más allá del caso concreto que ha generado este movimiento viral que se está difundiendo en muchas ciudades, este sentimiento de ser una generación no escuchada. Y ahí voy a los bienestares. Yo creo que el bienestar, lo que provoca el bienestar de la juventud es el deseo de ser escuchado y de tener ideas, de tener creatividad. Lo ha explicado muy bien Gabriel al principio, esos dos mascarillas protectoras que ellos tienen más que nosotros, que son la cultura de la habitación y la cibercultura, que les permitieron ayudarnos a los mayores, a los adultos, a superar estos meses de confinamiento, en parte por poder vivir de un espacio que no es un espacio de cerrazón, sino de apertura al mundo, y también por su mayor familiaridad con el mundo digital, que tiene cosas malas, pero que también tiene cosas buenas como la que ahora estamos poniendo en práctica. Gracias a ellos y a ellos pudimos teletrabajar, pudimos aprender, digamos, mejor, pudimos conectarnos y superar los problemas tecnológicos y también pudimos jugar y divertirnos con ellos y recuperar ese contacto intergeneracional que a veces en el ritmo frenético que tenemos no valoramos lo suficiente. Yo creo que el bienestar de la juventud sobre todo es el tener la posibilidad de autodeterminar tu proyecto de vida, ¿no? Que está limitado por esta situación económica, pero en cambio, haciendo de la necesidad virtud, a veces son capaces de convertir su hobby, su forma de divertirse, en una forma de ganarse la vida y de construir un futuro. Y ese creo que es el reto
que tienen planteado los jóvenes, pero que en realidad, si lo resuelven bien, nos van a salvar a todos, ¿no? Gracias. Para hincarle un poco más el diente a este problema de lo que he mencionado al principio de la cuestión sociolaboral o inserción laboral, yo creo que todos somos conscientes que estamos arrastrando aún el impacto de la crisis que se originó en 2008, y ya venía también la crisis de la inserción laboral de los jóvenes antes, pero esto afectó de una manera muy severa a los jóvenes, influyendo de manera clara en las opciones de futuro. ¿Cuáles son los, si podéis resumirlo, es decir, es complicado, ¿no? Pero los principales efectos que consideráis que ha provocado la pandemia en las condiciones de vida laboral de los jóvenes? Empieza tú, Carlos, y después enganchamos con Elena. Muy bien. Yo vi hace poco el documental El año del descubrimiento, que ha puesto Cartagena en el mapa. Lo vi además en un cine, ¿no? Fue, creo que, la primera película que vi cuando empezaron a abrir los cines. Me impresionó bastante el retrato que hacía de los años 90 y 80, pero que en el fondo Cartagena como metáfora, como microcosmos de los cambios económicos en el mundo, ¿no? En realidad, toda la reconversión industrial. Además de aprender, como hace un rato le comentaba Gabriel, que en Cartagena se había hablado catalán hace unos cuantos siglos, descubrí esa reflexión sobre los inicios del sistema económico que ha llevado a la precarización, que afecta a toda la población, pero que sobre todo han sido los jóvenes los mayores damnificados. Creo recordar que un sindicalista al final del documental hacía una reflexión muy lúcida sobre cómo para su generación, los que empezaron a trabajar en los 80s y en los 90s, la posibilidad de tener una carrera profesional en ascenso, ya sea en el mundo industrial o obrero o en las clases medias, era algo cierto, ¿no? Te costaba entrar en el mercado laboral, pero una vez ya entrabas, te consolidabas, y si eras buen profesional ibas ascendiendo, te jubilabas y tenías una carrera de vida de algún modo asegurada. En cambio, después de las reconversiones industriales y sobre todo con la caída del muro de Berlín, 89, el fin del comunismo soviético y la imposición del neoliberalismo como ideología única, se va creando todo un sistema de temporalidad, de desigualdad social, que de algún modo proyecta sobre la juventud la desigualdad que antes era centrada en la clase social. Es decir, Elena lo puede confirmar a continuación con los estudios que ha hecho el Consejo de la Juventud. Hoy más que nunca, la inequidad salarial entre jóvenes y adultos ha crecido de manera extraordinaria, y sobre todo la temporalidad y la imposibilidad. Eso no es tanto una cuestión de desajuste material, de no tener dinero, que los jóvenes hoy en la mayoría no tienen, no se mueren de hambre de algún modo y tienen recursos para sobrevivir, sino sobre todo es la imposibilidad de construir un proyecto de vida propio el que provoca esa situación. Obviamente esto que ya desde el 92 al 2008, una época de crecimiento económico para España, no olvidemos, ¿no? Como nunca había sido ese boom inmobiliario de todo tipo, pero que no benefició a la juventud. Cuando llega la crisis, a partir del 2008, eso se fractura y ya emerge la figura del Nini, que simboliza todo eso. Recordar que el Nini, el joven que ni estudia ni trabaja supuestamente, ya había sido un concepto propuesto por algún sindicato juvenil como una forma de denuncia de los desajustes entre el sistema educativo y el sistema laboral. Y, en cambio, poco a poco se convierte en un estigma, en un estereotipo. Incluso hubo un programa de televisión, Generación Nini creo que se llamaba, que satirizaba, culpaba a los jóvenes de esa situación, ¿no? Con la crisis del 2008 al 2018, 16, 17, 18,
como ha explicado muy bien Gabriel, eso se traduce en un incremento galopante de las tasas de desempleo, y cuando apenas la juventud se está empezando a recuperar, bueno, es cuando llega la pandemia en la que estamos ahora. Por tanto, el gran reto es cómo repensar un sistema laboral con empleos de calidad para toda la población, pero para los jóvenes sobre todo, puesto que sin eso el sistema de protección social y que se basa en la solidaridad intergeneracional no es viable, y tenemos que repensar cómo organizamos ese sistema económico para que nos beneficie a todos, ¿no? De momento lo dejo aquí y luego retomo el tema. Elena. Efectivamente, las intervenciones de Carles complementan, yo creo que muy bien las mías, así que sí que voy a pasar a destacar algunas cuestiones que sí que nos pueden ayudar un poco más a ver cómo está influenciando esta pandemia a las condiciones de vida de las personas jóvenes, y en concreto, pues efectivamente al acceso al mercado laboral o a las posibilidades dentro del mercado laboral. Y la realidad es que efectivamente desde la crisis de 2008 veíamos que no habíamos tenido ninguna cifra de paro, por ejemplo, como las que se estaban dando. Prácticamente nos tendríamos que ir al año 2001 o incluso a los años 90 para encontrar alguna cifra similar. Es decir, que las personas jóvenes o las personas con 20 años iban siendo cada vez más pobres que años anteriores, lo cual era una cuestión bastante peculiar, porque normalmente, bueno, la situación de la juventud sí que siempre ha sido una situación en la que podemos llegar a tener muchas oportunidades, y en este caso veíamos que se iban rompiendo esas posibilidades una a una. Además, normalmente en los últimos años al tipo de empleo al que accedían algunas personas, la mayoría de las personas jóvenes, perdón, era un trabajo mucho más precario, mucho más temporal. Estos contratos temporales, además muy relacionados pues con los picos estacionales, ya sean bien por las temporadas en la agricultura, o ya sea por las épocas de turismo, ya sea por los picos en el comercio, pero sí que veíamos que eran trabajos muy temporales, y en concreto con la pandemia nos podemos imaginar que todos esos puestos de trabajo han sido destruidos, y no solo destruidos, sino además que no se han ido creando nuevos puestos de trabajo, como es lógico, muchos motivados por la propia situación. Si sumamos que normalmente las personas jóvenes accedíamos a ese tipo de puestos de trabajo que han sido quizás los que más han sufrido las consecuencias en esta pandemia, pues nos deja un panorama, por un lado lógico, pero por el otro un poco desastre. Además, la situación de los ERTES, que hemos de decir que por supuestísimo creemos que ha sido un beneficio absoluto el poder haber tenido la posibilidad de mantener a muchas personas trabajadoras en situación de ERTE, porque si no, lo contrario hubiese sido un despido, y estaríamos hablando entonces de una cantidad ingente de personas que habrían perdido sus puestos de trabajo. Pero estos estos ERTES sí que se han dado también con mayor frecuencia entre las personas jóvenes. Y no solo eso, sino que quienes tienen más posibilidades de volver a su puesto de trabajo después de ese ERTE sí que son quizás personas más mayores, pero por una cuestión muy lógica que de verdad entendemos, pero estamos simplemente dibujando la situación para que todas tengamos un poco el contexto. Normalmente quien tiene más posibilidades de recuperar su puesto de trabajo es quien tiene más antigüedad en la empresa, normalmente, y esa situación se da mucho menos entre las personas jóvenes, que decimos y defendemos, por supuestísimo, que esa antigüedad es un derecho laboral absoluto y que no ponemos en renuncia, pero sí que hay que intentar pues establecer algún tipo de medida también para las personas que no han tenido oportunidades para tener esa antigüedad, porque además, como decíamos, hay personas jóvenes, o incluso si consideramos jóvenes hasta los 30,
o incluso a lo mejor hasta los 35 o así, que han vivido 2 crisis sin haber prácticamente llegado a entrar en el mercado laboral. Y eso, bueno, pues por supuesto, deja a una generación de personas tremendamente cualificadas, porque cuando no tenemos trabajo intentamos normalmente seguir formándonos, pero en una situación en la que, y esto también es una realidad, no existen puestos de trabajo o se crean muy pocos puestos de trabajo cualificados. Carles decía antes que, por supuesto, se tenían que crear empleos de calidad que mantuvieran un poco la posibilidad de desarrollar ese proyecto de vida, pero ya no solo empleos de calidad, sino empleos cualificados también y que sean sostenibles en el tiempo, que estén dentro de una industria que efectivamente no se vaya a caer dentro de 10 años y no nos vaya a dejar de nuevo bueno, pues en una tesitura de la que no sepamos arreglárnosla. La situación de la pandemia ha tenido muchísimos efectos en las condiciones de las personas jóvenes, y como dato también es curioso porque normalmente entre las personas que estaban en inactividad, las personas jóvenes que estaban en inactividad, estar en inactividad es ni trabajar ni estar en búsqueda de empleo activa. Sí que veíamos que había siempre como un pequeño porcentaje de personas jóvenes que se referían o justificaban esa inactividad por cuestiones de labores del hogar u otras razones. Y sin embargo, durante estos meses de pandemia estamos viendo que ese porcentaje se está viendo incrementado. Y esto lo hilo también con lo que decía Carles al principio, y es que efectivamente a la juventud la hemos machacado mediáticamente, generando... Es cierto que siempre ha habido estigmas y que se han repetido a lo largo del tiempo. Cambiaba a lo mejor la razón, pero el estigma estaba siempre puesto sobre las personas jóvenes, y en concreto pues ahora ha tocado el ser responsables de la pandemia, pero sí que sabemos bueno, que las personas jóvenes lo que han hecho ha sido renunciar a quizás su proyección laboral para apoyar en sus hogares o en sus familias, manteniéndose al cuidado de quizás pues, personas más mayores que tuvieran más riesgo, o de personas menores, porque alguien tenía que quedarse con esas personas en casa, sobre todo pues cuando no hemos tenido la presencialidad en los colegios y demás. Entonces, bueno, pues sí que algunas cuestiones que quería destacar. Quizás lo he centrado mucho en el ámbito laboral y tocaremos más temas, pero quería tener un poco la oportunidad de poder destacar la importancia de esto. Y bueno, hay un ámbito también muy importante, y es todo el tema del sistema educativo y de la adaptación, que cuando hablamos de personas jóvenes normalmente no ponemos el foco, pero sí que muchas personas que están terminando el instituto, las FP o están en las universidades, se están manteniendo al pie del cañón. No hemos visto que haya habido picos de abandono escolar, están siguiendo con resiliencia todas las adaptaciones que les toca, incluso sin haber tenido a lo mejor oportunidades de poder participar en cómo hubiese sido mejor bueno, pues plantear esta nueva situación, y lo hilo también con lo que decía Carles bueno, de la importancia de preguntarles a las personas jóvenes a veces qué es lo que quieren para ya no su futuro, qué tal su presente. Gracias, Elena. Voy a leeros, si me permitís, una cosita que está vinculada a algo de lo que habéis comentado ambos ahora. Y vamos a ver un poco qué nos supone esta frase. Parte de la expansión de la juventud en los últimos siglos se explica por el hecho de que la sociedad podía permitírsela. Actualmente, las sociedades desarrolladas no dependen de la actividad productiva de la mayoría de sus miembros jóvenes. Frente a una desocupación inminente o existente, hasta podrá parecer conveniente disminuir el número de personas que ingresan en el mercado de trabajo, prolongando los periodos de preparación de los jóvenes en las instituciones educativas. ¿Qué opináis? Elena, ahora te toca a ti.
¿O empiezas? Sí, le doy. Sí, por supuesto, bueno, efectivamente comentábamos, ¿no?, que cuando no tenemos acceso al mercado laboral intentamos al menos mejorar nuestras condiciones académicas o nuestra carrera académica. Quien pueda, quien quiera, quien se lo pueda permitir, además también, porque no olvidemos que normalmente las formaciones, cuanto más superiores, también más, bueno, pues más caras. Y es curioso porque estamos llegando a un punto en el que creemos que la persona es absolutamente responsable de prácticamente toda la formación que conlleva un puesto de trabajo, incluso un puesto de trabajo de responsabilidad o un puesto de trabajo más cualificado. Cuando yo creo que hace unos años esta visión no era tan así y en todas las empresas, o no solo hablo del sector privado, pero por no entrar en administración, todo el listado, pero siempre se había entendido que había una parte de corresponsabilidad por parte de quien te contrataba de formarte también en ese, bueno, pues en ese nuevo puesto de trabajo y de enseñarte un poco las labores a desarrollar y de que puedas tener una promoción dentro de ese empleo, que de hecho Carlos también hacía referencia antes. Entonces es curioso porque estamos como utilizando esta situación para revertir un poco la imagen y es como, no, es que tienes que estar muy formada. Bueno, es que siempre han existido carreras y, bueno, sí, durante muchísimos años hemos visto que las carreras universitarias estaban ahí y antes eran 3 años o como muchísimo 5, pero con 23 años pues prácticamente tenías una vida resuelta y ahora tenemos 29, seguimos estudiando másteres y parece que nunca llegamos a estar formadas. Entonces, creo que la visión no es tanto de que hay que formarse para desarrollar un puesto de trabajo, sino también entender que, por supuesto, dentro del puesto de trabajo también nos seguiremos formando, seguiremos aprendiendo, nos iremos desarrollando y deberíamos tener la posibilidad de seguir promocionando. Es quizás un poco la visión que tenemos desde el Consejo. Bueno, Carles. Yo coincido totalmente en lo que acaba de plantear Elena. España y el sur de Europa tienen un sistema que podría definirse como del reloj de arena en la formación académica. Es decir, hay una base muy amplia que llegan a la ESO, a la formación primaria, y hay un techo muy amplio también que acaba en la universidad. Hay España es de los países europeos con mayor tasa de titulados superiores. Pero entre medio hay como un embudo donde los ciclos formativos, las carreras técnicas, la formación de grado medio está vacía. Con lo cual hay como una disfunción, un desarreglo, que a veces incluso provoca una frustración, porque no es lo mismo trabajar en el Pizza Hut teniendo la secundaria no finalizada que trabajar con una carrera universitaria. Es decir, sobre todo hay una gran brecha entre la titulación adquirida y el trabajo que después se va a desarrollar y, como ha dicho Elena también, y las posibilidades de promoción en ese trabajo. Gabriel planteaba el tema del modelo de trabajo, de carrera profesional que tenemos, que corresponde en realidad a la era industrial, al modelo de hace un siglo, cuando se inventa de algún modo la juventud, como él ha explicado, digamos, no, las sociedades industriales avanzadas se permiten que no se empiece a trabajar a los 10, 12 años como antes, como hacían nuestros abuelos o bisabuelos, sino que podemos dedicar un periodo a la formación que inicialmente se planteaba de los 10 a los 20, perdón, sí, de los 10 a los 20 aproximadamente, y que después se fue extendiendo hasta ahora, pues que mucha gente todavía está a los 35 años haciendo un postdoctorado y siguiendo su formación. Pero había una fragmentación de la vida en 3 etapas. Una etapa formativa, una etapa activa, laboral, y una etapa de jubilación y de descanso. Ese modelo tripartito ya no tiene sentido hoy en día. En parte porque, en teoría,
por la robotización y en los años 80 hubo un autor francés, André Gorz, que hablaba del fin del trabajo. Recordar que la jornada laboral de 8 horas se consiguió hace un siglo, después de una huelga en Barcelona, que empezó, no en Barcelona, empezó en Lleida, por las hidroeléctricas, la huelga de la canadiense famosa, ¿no? que durante un tiempo mujeres y obreros hicieron esa huelga para conseguir la jornada laboral de las 40 horas semanales. Seguimos un siglo después de todos los cambios revolucionarios que ha habido en la tecnología, con esa jornada. Pero ¿qué pasa? Pues que hay algunos sectores que no trabajan nada y otros que siguen trabajando 40 horas o más. Por tanto, hay un reparto muy desigual del trabajo, y también hay un reparto, una distribución de ese peso a lo largo de la biografía muy desigual. Es decir, yo planteo que no tiene sentido que no dejemos que los jóvenes tengan su primer empleo estable hasta los 30 y pico, y en cambio que haya adultos que trabajen en exceso. Y que no se reciclen, porque hoy en día el sistema postindustrial defiendo el año sabático durante toda la vida. Cada 10 años deberíamos parar de trabajar y dedicarnos a volver a formarnos, pero empezando desde los 20 y con contribuciones a la seguridad social que financiaran ese reciclaje, ¿no? En parte para dar el relevo a otras personas que ocupen nuestros lugares de trabajo, pero también para poder cambiar, reciclarnos, y obviamente no deberíamos trabajar 40 horas a la semana, deberíamos ir hacia una jornada de mucho menos, más intensa y más productiva, porque la productividad en España es bajísima, en parte porque el exceso de horas, y eso tiene efectos en la conciliación familiar, tiene efectos en muchos ámbitos. Obviamente esto parece una utopía, pero en realidad requiere simplemente un cambio de mentalidad. Por inercia hemos seguido un sistema que está llevándonos al colapso. En parte porque el sistema de protección social de pensiones pues no tiene solución si no hay una revolución, una reforma radical. Y quizá los jóvenes son los que, al no tener nada que defender, están más capacitados para repensar este sistema. Pueden hacerlo de manera destructiva, como estamos viendo estos días, pero podrían hacerlo de manera constructiva, repensando esta manera de vincular el mundo de la formación con el mundo del trabajo, de la actividad, y de cosas que no son necesariamente un trabajo remunerado, pero que son también una forma de ganarse la vida y de construir una identidad. El problema no es tanto no trabajar, sino perder el sentido vital. Ese es el gran problema de la juventud. Gracias, habéis sido tremendamente ilustrativos. Es una preguntita trampa, ¿no? Porque la frase esa que he leído no es ni nada menos que del libro famoso de Hallerbeck y Rosenmayer, de Introducción a la Sociología de la Juventud, de 1979. Es decir, desde hace más de 40 años parece que ya estaba en lo que es la maquinaria social, en donde estábamos en ese proceso postindustrial al cual tú también has hecho clara referencia, Carles, el cual iba a ser un poco el panorama que iban a ir sufriendo los jóvenes y que iban a tener que, de alguna manera, subsistir en ese contexto, ¿no? Es decir, que seamos conscientes de que no es que lleguemos aquí y que la pandemia, entre otras cosas, ha agudizado de manera intensísima esto, sino que es una cuestión que viene de bastante lejos. Con lo que habéis ido comentando, habéis dado ya algunas pistas, pero ¿cómo deberían de intervenir los poderes públicos para solucionar los obstáculos de emancipación de la población juvenil? Bueno, ahí el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud tiene mucho que decir, y mientras Elena se lo prepara, yo adelanto algunos temas. En efecto, la mayor consecuencia de todo lo que hemos hablado hasta ahora es el proceso de emancipación. El término emancipación viene de la época romana, del juvenes, ¿no? De la juventud que antes de la imposición de la toga viril, porque tiene un sentido jurídico de que ya no dependías del pater
familias, sino que podías heredar, podías votar, podías tener propiedades, ¿no? Podías ser propietario. No era tanto marchar de la casa paterna, sino de ser autónoma para tomar tus propias decisiones. En los 80, cuando yo estaba en el Consejo de la Juventud, hubo un estudio fantástico de un sociólogo español, el Informe de Juventud en España del año 85, en plena crisis anterior y en la post-transición. José Luis de Zárraga, el Informe Juventud en España, se centraba en esta noción de emancipación, de cómo había cambiado la transición juvenil, y entonces ya se planteaba pues ese alargamiento de la juventud o gran problema hasta los 28, 29, 30 años, ¿no? Obviamente, si no les hubieran dicho dónde llegaríamos, no se lo hubieran creído en esta época. ¿Qué implicaba? La emancipación implicaba una emancipación residencial, en parte mercado de la vivienda, ¿no? Las políticas públicas de vivienda en España, en mi opinión, han sido nefastas, puesto que han impulsado la propiedad, la hipoteca, el final de la juventud es la hipoteca, y no tanto otras formas de vivienda compartida, como el alquiler, como el cohousing, que permitirían a los jóvenes tener mayor acceso. Con lo cual, hoy la inmensa mayoría de los jóvenes no tienen posibilidad de emanciparse residencialmente, a no ser que tengan unos papás que se lo paguen, ¿no? Es la gran diferencia con el modelo europeo, sobre todo nórdico, y del centro de Europa, donde a los 18 años pues te tienes que marchar de casa, ¿no? Porque y el mercado de la vivienda lo permite. Y la otra dimensión de la emancipación es la autonomía económica, que permite pues toda una serie de ayudas sociales, de becas, pero también de empleos de mayor calidad que existían en esta época y que hoy no existen. Y incluso un joven que tenga un empleo digno, estable, pues no gana mucho más de 1.000 y pico euros al mes. Bueno, con eso ¿cómo te emancipas, ¿no? En el pasado, en los sistemas tradicionales habían inventado pues las bodas y las herencias, pero ahora es un poco al revés, porque la gente vive muchos más años, se está dando la gran contradicción de que son los jubilados quienes están manteniendo a los jóvenes en algunas familias, ¿no? Y eso, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Debemos ir hacia... También, bueno, es verdad que la antigüedad se ha visto como un privilegio en la misma universidad, pues es un modelo clarísimo, ¿no? Digamos, hay una gran hipertrofia de las figuras superiores, estables, con un salario alto, y en cambio las figuras precarias del inicio de la carrera universitaria, con lo cual la desigualdad... Yo sería feliz si cobrara menos y trabajara menos, pero mi hijo que tiene 25 años y mi hija que tiene 18, pues pudieran tener opciones de trabajar y no tenerles de algún modo que mantener, ¿no? No siempre los padres y madres están de acuerdo con esto. A veces hemos sido cómplices porque hemos sobreprotegido, hemos querido que no se emancipen, y es un gran error, Lo que tenemos que, para ayudar a nuestros hijos, no tenemos que pagarles un coche o la diversión. Tenemos que ayudarles a ser autónomos y a que hagan su propia vida. Elena. Qué difícil. Gracias, Carles, porque has resumido bastante bien muchas de las cuestiones que efectivamente se tratan en ese observatorio, con el que yo había empezado sacando algunos datos de la realidad laboral de las personas jóvenes, pero justo aquí quizás sí que por parte de los poderes públicos yo creo que efectivamente la respuesta tiene que ir enfocada en primer lugar hacia la creación de un empleo, lo veníamos diciendo tanto Carles como yo, un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo acorde a la cualificación que haya recibido esa persona. Leía en uno de los comentarios que ahora mismo a los puestos que son más difíciles de cubrir son gruistas, manipuladores de alimentos, mecánicos. Creo que también hay que hacer un ejercicio enorme por dignificar muchísimos empleos, pero dignificarlos es darles el valor que tienen tanto a los cualificados como a los no cualificados, y que todo el mundo sepa a qué se puede dedicar o a qué se quiere dedicar, y
pueda hacerlo de la manera más digna, estable y con esa calidad que puedan aportar a sus vidas. Esto yo creo que es fundamental para pasar a tener una realidad laboral mucho menos, ya no precaria, sino además, bueno, pues para más personas, ya no solo jóvenes, de todas las edades, que más personas jóvenes, o sea, más personas puedan acceder a esa realidad laboral. Y sobre todo yo creo que es también fundamental, y de hecho por eso existen los consejos de la juventud, se llevan diciendo muchos años qué necesitan los poderes públicos para mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes, escuchar a las personas jóvenes. Los consejos están ahí porque un día las personas jóvenes de hace casi 40 años se dieron cuenta que en las tomas de decisiones no había ninguna persona joven. Y cuando decimos joven es que a lo mejor no había ninguna persona menor de 40 años. Y es cierto que ahora a lo mejor esa realidad está cambiando un poquito, pero ¿qué porcentaje representan? Es un porcentaje todavía muy pequeño, y además son personas que tienen que enfrentarse día a día a comentarios sobre su edad en vez de sobre su trabajo. Es muy difícil. Parece que... Encaminadas. Ay, perdón, que vayan Nada, nada. encaminadas hacia las necesidades de la juventud, pero sobre todo yo creo que tenemos que hacer un diseño de país, quizá a nivel global está cambiando todo el modelo y el nivel de conciencia está cambiando, quizás es ese momento de repensar, pues como decía Carles en su momento, llevamos prácticamente 100 años con algunas mismas condiciones laborales, estamos en un buen momento para repensar, y sobre todo tenemos que dirigir todos los esfuerzos y todas las políticas hacia ese nuevo modelo y no seguir manteniendo un modelo que nos está demostrando que no sirve o que no está siendo efectivo 100%, y no entraría en detalle de en qué porcentaje está siendo efectivo. Muy bien. Y si me permitís, vamos a cambiar un poco la otra parte, digamos, el otro eje de la sesión de hoy, aunque el principal es el que habéis estado hablando. ¿Cómo consideráis que ha afectado el confinamiento al desarrollo personal de los jóvenes y adolescentes? ¿Cómo ha variado su interacción con otros jóvenes? ¿Le doy? Aunque aquí, Carles, yo Aquí creo que vas a poder... nos vamos turnando. Ahora te toca a Sí, ti. yo creo que aquí vas a poder aportar mucho más que yo, pero sin duda tenemos que tener en cuenta que en las edades más jóvenes, en la adolescencia, incluso en la propia infancia, aunque no estemos hablando ahora mucho de ella, es completamente necesario esa socialización para poder tener un desarrollo personal y psicológico. No me gusta utilizar la palabra normal, pero es que en este caso sí que sería normal. Y estamos viendo que esa socialización se está viendo completamente mermada, y yo creo que ya no es tanto el efecto que se está teniendo ahora, que por supuesto, o sea, ya veníamos siendo una de las generaciones que, donde se estaban dando como más porcentajes de personas con ansiedad y con estrés, y seguramente esto vaya increciendo, ya se está hablando incluso de esta fatiga pandémica que estamos empezando a sufrir, no solo las personas jóvenes, yo creo que todos los colectivos de edad, pero sin duda yo creo que las grandes repercusiones las vamos a ver incluso a lo mejor de aquí a unos años largos, pero sobre todo es que para los factores psicológicos y sociales de desarrollo de las personas en esa época en la que todavía no están conformadas al 100%, no está desarrollada su personalidad y necesitan tener referentes y tener contactos para poder desarrollarse, yo creo que las consecuencias van a ser brutales, pero sí que creo que esta pregunta quizás es un poquito, se sale un poco a lo mejor de nuestro ámbito de actuación, entonces Carles igual sí que me puedes aquí pegar un buen repaso. No, enlazando con lo que comentabas, en efecto, la distancia social para todas las personas fue un problema, pero para los jóvenes un problema añadido, ¿no? Intensificado, puesto que es la etapa donde la apertura a la relación social, al contacto, a la conexión es más importante, ¿no? Yo lo viví en vivo y en directo porque me confiné con mi hija y con una compañera suya que cumplieron 18 años justamente en esta etapa. Son la generación que hizo la selectividad, que por cierto, fijaros que
España fue de los pocos países que mantuvo la selectividad, o sea, les castigó doblemente, ¿no? Después, otros países eliminaron el examen, puesto que obviamente en esas condiciones era muy complicado exigirles lo que pasó, y en cambio aquí pues se mantuvo tal cual, incluso fue en julio. Siempre me he preguntado si los rebrotes de julio fueron debidos a los botellones, como se culpó, o bien a la selectividad. Los botellones fueron pocos jóvenes, a la selectividad una semana entera fueron todos los jóvenes de 18 años, ¿no? Bien, sin embargo, durante los 3 meses de confinamiento hubo cosas muy positivas, ¿no? Esa ayuda con Elena participó en una mesa redonda que organizamos en la Red de Estudios de Juventud y Sociedad en noviembre sobre jóvenes en tiempos de pandemia, socialidades juveniles en tiempos de pandemia, y uno de los estudios que se presentó, impulsado por el Centro Reina Sofía, demostró justamente que los jóvenes habían sido ayudas esenciales a sus padres y madres durante esta etapa, en el teletrabajo, en la conexión a Internet, en arreglarles cuestiones técnicas y tecnológicas que ellos no dominaban, en su autonomía un poco, y también en la diversión, en la socialidad interna, ¿no? Es decir, recuperar esa conexión familiar que nunca como ahora jóvenes y adultos en las mismas familias habían vivido tanto tiempo en la misma, bajo el mismo techo, pero nunca como ahora habían vivido de espaldas, puesto que a menudo pues tenemos un ritmo de vida que cada uno hace su vida, que no hay comidas compartidas y que la televisión ya no se ve en el sofá compartido, sino que cada uno la ve en su tableta. Pues gracias a los jóvenes nos enteramos de qué serie era interesante, qué serie de televisión era interesante, qué videojuego podíamos compartir y qué noticias llegaban de nuevo. Creo que no valoramos lo suficiente, pero en cambio no vi ningún medio de comunicación que valorara eso como algo positivo, como una tabla de salvación. Y en cambio llegó junio y julio y ya cargamos, y ya no digamos en septiembre o octubre, cuando el segundo rebrote, la segunda crisis del coronavirus, ya les cargamos sobre ellos toda la responsabilidad, sin olvidando pues quizá las fiestas familiares o las reuniones, las bodas que hemos visto, los encuentros masivos pueden ser tanto más responsables de lo sucedido que no necesariamente lo que hacían los jóvenes. No valoramos, pero obviamente ahora hemos llegado a una situación un poco de bloqueo, después de un año, sin una posibilidad a corto término de que la cosa mejore radicalmente, con esa adaptación a la nueva forma de estudiar. Para un joven que llega a la universidad y que durante todo el primer curso de carrera no puede ver y abrazar a sus compañeros y compañeras, no puede vivir la vida del campus, obviamente es una gran pérdida, ¿no? ¿Qué remedio, no? Pero no ha habido muchas compensaciones, y sobre todo la mayor compensación no es tanto organizar fiestas para ellos, sino darles la voz, como decía Elena, ¿no? Escucharles, ¿no? Escuchar a personas como Elena, pero como tantos y tantos jóvenes entre 20 y 28 años, que tienen cosas que contar, que tienen ideas, algunas realizables y otras quizá más difíciles de realizar, pero que tienen ideas, pues por ejemplo, para reactivar la economía, ¿no? Para crear nuevas microempresas, para repensar la forma de educarnos, ¿no? Si no les escuchamos a ellos, pues tenemos más complicado salir del atolladero, ¿no? La vacuna más importante, la vacuna es importante, pero la vacuna más importante es repensar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, con el tema del cambio climático, que ahora no voy a empezar a hablar de ello, pero que se conecta mucho con todo lo que hemos dicho, ¿no? Y que los jóvenes son la vanguardia en ese movimiento para cuidar el planeta, ¿no? En el fondo, el virus es un síntoma de que no hemos cuidado bien el planeta, ¿no? Y ellos nos recuerdan que tenemos que cuidarlo. Elena.
creo que es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha dicho Carles. Y bueno, pues sí que creo que es fundamental que tengamos eso en cuenta. Me había quedado algunas cuestiones sin tratar. Yo no sé si casi que pasemos a la siguiente pregunta, porque luego quiero responder. Estoy viendo preguntas muy interesantes en el chat y quiero que tengas más tiempo. Sí, sí, Y sí. como haría retweet a todo lo que ha dicho Sí. Carles. Yo hay una cosa que No, sí quiero. que, Elena, perdón, eso no cabe en un tuit, ¿eh? Lo de tuit es difícil de hacer. Y lo que tú has dicho tampoco. Necesita un poco más de espacio. Sí. Yo, si me permites, Elena, de la misma manera que he lanzado esta pregunta, digamos, en qué medida ha alterado lo que es el marco de interacciones personales de los jóvenes, que yo creo que es un tema realmente importante para reflexionar, también ha afectado al movimiento asociativo juvenil. Es decir, las asociaciones juveniles, una de sus esencias es encontrarse con otros para organizar actividades, para debatir cosas, para hacer propuestas, etcétera, ¿no? ¿Cómo, desde el Consejo de la Juventud, cómo habéis observado esos cambios en el funcionamiento de las asociaciones juveniles, ¿no? Y cómo ha afectado, porque algunas de ellas las ha afectado muy seriamente. Pues, o sea, sí, por supuestísimo. Incluso seguramente veamos una destrucción del voluntariado y del asociacionismo juvenil bastante fuerte, porque en estas circunstancias es bastante difícil. Yo creo que parte del voluntariado al final nace de esa, bueno, de esa característica de altruismo, pero también un poco de la cercanía y del sentimiento de pertenencia. Si no tenemos esa oportunidad, pues al final enfocaremos nuestros esfuerzos hacia otros lugares que nos puedan aportar otro tipo de beneficio. Pero, aunque por supuestísimo todo el asociacionismo juvenil está, bueno, yo creo que todo el asociacionismo ahora mismo está sufriendo muchísimo las consecuencias de esto. Muchos se están pasando a lo que no nos va a extrañar nada, a lo online, están intentando modificar su actividad, su día a día y pasarlo lo más posible al online, aunque sobre todo pues aquellas que hacían actividades en el medio ambiente, educativas o tal, eh, pierden un poco esa calidad o esa oportunidad. Pero sobre todo sí que hemos visto también mucha reconversión, ya no solo hacia lo online, sino como decía, quizás ahora se aprecia menos, pero sí hemos visto cómo se analizaban cuáles eran las necesidades de la sociedad y de repente se reconvertían en aquello que la sociedad necesitábamos. Por ejemplo, en el verano pasado no se podían hacer encuentros, campamentos o tal, pero sabíamos que de alguna manera se tenía que poder conciliar la vida familiar y las vacaciones educativas de los menores de edad. Entonces, hubo muchas asociaciones que se volcaron un poco en intentar ayudar en esa conciliación. Hubo muchas durante los meses de pandemia, como decía al principio, que se construyeron en una bolsa prácticamente de personas voluntarias que por zonas pues iban ayudando a personas mayores que necesitaban X cuestiones y se organizaron. En algunos casos desde los ayuntamientos, pero en otros casos desde las propias asociaciones juveniles, al menos con las que hemos tenido contacto. Y sí que hemos visto pues un poco esa reconversión de ser el amparo para esa poquita socialización que muchas personas habían, pues hemos perdido a lo mejor en este tiempo, y buscar nuevas maneras de, ya no de relacionarnos dentro del asociacionismo, sino de relacionarnos con la sociedad y de repente de poner en duda, a lo mejor, no en duda, pero dejar a un lado lo que nos definía como asociación y redefinirnos en aquello que podía apoyar un poco a la situación. Están siendo momentos difíciles para el asociacionismo, pero además no nos olvidemos que todavía en estos presupuestos quizás ha pasado un poco desapercibido, pero sí que contemplamos que posiblemente en los presupuestos de 2022 o 2023 vamos a notar esa falta de apoyo que se va a visibilizar con unos recortes presupuestarios presumiblemente muy drásticos
y esto no va a ayudar en nada ni a reconocer la labor que se ha seguido haciendo y que se ha intentado mantener por parte del asociacionismo, pero además bueno, pues destruyendo la poca esperanza que hay que darse en cómo esa educación no formal, cómo estos espacios no formales contribuyen también a las habilidades sociales y sobre todo a tener una sociedad mucho más generosa y solidaria. Esa es un poco la realidad, pasado, presente y futuro. Y Carles, y en lo que se refiere a los movimientos juveniles, aunque tú ya has hecho alguna mención justo antes de algunos de ellos, ¿en qué medida consideras, por lo que tú conoces, que ha podido afectar lo que es la pandemia y todo esto a los movimientos juveniles en líneas generales? Llevamos una década, pronto se va a cumplir el 10º aniversario del 15M, ¿no? Del movimiento de los indignados, ¿no? En esta década han coincidido momentos de rabia, de agresividad, un poco de frustración, como el que hemos vivido, el que estamos viviendo estos días por las calles de algunas ciudades, con otros momentos mucho más proactivos, ¿no? Como fue en parte, o propositivos, como fue el 15M, o como fue el movimiento neofeminista de hace 2-3 años, protagonizado por adolescentes sobre todo, recordemos, o el movimiento ambientalista liderado por una adolescente sueca, ¿no? Y que aquí, digamos, ha animado a la participación de muchos jóvenes, ¿no? Por tanto, digamos, hay como una doble cara, por una parte de autoorganización y por otra parte de frustración y de cansancio. Ciertamente el movimiento asociativo es muy importante, como estaba señalando Elena, sobre todo porque es una escuela de vida, no tanto por lo que hacen, sino por lo que aprenden en grupo, ¿no? Cuando esto se corta de golpe y se virtualiza, bueno, casi desaparece del espacio público y casi nos olvidamos de que es un espacio fundamental para construir el futuro, ¿no? Y se puede trasladar a movimientos juveniles de un tipo más puntual, más agrio, más, de algún modo, más airado, que no es que sean necesariamente negativos, a veces son positivos porque nos indican que hasta aquí no se puede pasar, ¿no? Pero también puede tener una tendencia al neopopulismo, a la xenofobia. De hecho, bueno, en las elecciones catalanas recientes, el voto juvenil se ha concentrado en Vox y en la CUP, o en sectores más, digamos, en los extremos, ¿no? Y esto debería ser, por una parte, un toque de alarma de que hay algo que no funciona y que hay sectores juveniles que se sienten excluidos del sistema. Y bueno, en la medicina aquí, la vacuna claramente es el asociacionismo, ¿no? No solo el asociacionismo formal, sino la grupalidad. La grupalidad ha sido lo que siempre ha salvado a los jóvenes de su marginación, de su sentimiento de exclusión. Cualquier tipo de grupalidad. Yo me dedico investigo sobre todo las bandas o las pandillas juveniles, a menudo muy mal vistas, pero esos grupos también tienen una enorme posibilidad de construcción de personas, ¿no? De asociacionismo. En el fondo, el asociacionismo es una tabla de salvación y si en los próximos presupuestos eso queda muy afectado, pues puede ser una mala inversión, ¿no? Es una mala inversión del futuro que hacemos. Ese dato que has dado, Elena, es realmente preocupante, pero incluso, por lo que estaba comentando ahora Carles, de la importancia, digamos, del asociacionismo y de los grupos y colectivos juveniles como espacio de aprendizaje, de tolerancia y también del previo a la deliberación, por ejemplo, que muchas veces se deja de lado, choca el hecho de que desde hace muchos años muchas administraciones públicas están dejando de invertir en espacios para jóvenes o en políticas que faciliten el encuentro de los jóvenes o actividades que estén gestionadas por profesionales de juventud preparados de manera que permita, de una manera eficaz, de una manera también coherente, escuchar a los mismos jóvenes y hacerles partícipes, digamos, de lo que es la organización de su propia vida
asociativa y colectiva, ¿no? ¿Qué tendríamos que plantearle a los políticos para que tomen conciencia de la gravedad y de la importancia que tiene esta no acción o inacción en lo que se refiere a las infraestructuras y a las políticas y servicios de juventud de cara al futuro de la democracia en nuestra sociedad, por ejemplo? Si esa respuesta fuera sencilla, creo que habríamos conseguido cambiar la realidad hacía tiempo. Pero creo que por un lado está el cómo vemos el gasto público y si lo vemos como efectivamente gasto o si lo vemos como inversión. En este caso, si no invertimos en juventud y si no invertimos en tener una juventud plena, una juventud autónoma, una juventud participativa, pues así va a ser el reflejo de la sociedad después, porque van a ser personas adultas con las que no se han contado y que no se van a involucrar en el día a día de su localidad, su barrio o su distrito o lo que sea. Pero además yo creo que también es importante que tengamos en cuenta y tiene un poco de relación con lo que comentábamos antes, que el modelo está cambiando y demás, pero sobre todo es si la situación no está, o si las soluciones que se están poniendo no están siendo eficaces, quizás es que no está siendo la solución correcta. Probemos nuevos modelos. Probemos a creer en la juventud, probemos a invertir en juventud, probemos a... Yo intentaría, y bueno, pues creo que así están siendo los objetivos, en convencer, en probar nuevas fórmulas cuando la anterior no funcionaba. No sé si a lo mejor no es la mejor respuesta, pero ya digo que si fuese fácil convencer a los poderes públicos de cómo hay que manejar esta situación, pues supongo que ya lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Luego también creo que hay una parte de corresponsabilidad y es que yo creo que cuando las personas llegan a esos cargos en los poderes públicos tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a hacer esa escucha activa y no solo la escucha decorativa. Y esto también es importante. Los consejos llevamos años intentando ser escuchados, por ejemplo, y al final nuestra mayor alianza ha sido precisamente con la academia, con estudios e investigaciones que reforzasen nuestras argumentaciones, que muchas veces efectivamente decían prácticamente lo mismo, pero con una fiabilidad para los poderes públicos que parece ser que el colectivo de las personas jóvenes pues no tenían. Entonces, bueno, pues yo les diría que practicasen más la escucha activa, que probasen nuevas fórmulas si las anteriores no funcionaban y sobre todo que al final los gastos públicos en juventud no son gastos, sino que son inversiones en una sociedad mejor. Sí, en realidad, más que de políticas para la juventud, lo que necesitaríamos es políticas desde la juventud. Es decir, que los sectores juveniles propusieran nuevos modelos de gestionar los recursos públicos. No debemos extrañarnos si reducimos o suprimimos espacios e instalaciones para los jóvenes, porque nos extraña que después hagan botellón. ¿Dónde van a ir si no tienen capacidad de consumo, ¿no? ¿Qué queremos, ¿no? Aparentemente es una contradicción. Sin embargo, yo sería optimista aquí. Es verdad que viene una época supuestamente de recortes, pero como espero que hayamos aprendido de hace 10 años de las políticas de austeridad que generaron en el fondo mayor precariedad, pues todos los programas de garantía juvenil, que se tiró mucho dinero para nada, de cursos pequeñísimos. Creo que en alguna pregunta o comentario algún interveniente lo decía, ¿no? Que no iban a ningún sitio. Bueno, pensemos un poco de manera más ambiciosa. Todo ese dinero que va a venir de Europa, que está viniendo de Europa, el proyecto de Next Generation, etcétera, invirtámoslo bien. No hagamos lo mismo de tapar agujeritos y de hacer cosas para entretener a los jóvenes y a los mayores, sino que repensemos el modelo de relación, por ejemplo, entre educación y trabajo,
empecemos a pensar un modelo propio de formación dual, ¿no? No necesariamente imitando el alemán, pero adaptándolo aquí, pensando en nuevos empleos que no solo sean del turismo, del sector servicios, sino que incorporen inteligencia colectiva, que incorporen, por ejemplo, la economía verde, ¿no? La economía verde para que los jóvenes son los mejores preparados para poder inventar nuevos empleos en ese ámbito, ¿no? Y la creatividad cultural la cultura para mí es fundamental como espacio de innovación. Y la proximidad de los jóvenes a la cultura, en un sentido muy amplio, no a la autocultura, sino a la creatividad, es algo que debemos, yo creo que sería la mejor inversión. Es decir, que ese dinero que va a venir, que ya está viniendo de Europa, pero que a veces podemos gastar de manera tonta, pues si lo invertimos bien en creatividad y en innovación, será una buena inversión. Yo, cuando llega a estos momentos de debate, siempre me acuerdo de ese análisis que hicieron hace ya muchos años sociólogos alemanes, de que analizando lo que sucedía en toda Europa, de las políticas de juventud, de que había como dos grandes tipos, ¿no? O modelos, ¿no? Las políticas que entienden y que comprenden al joven como problema, y las que entienden al joven como recurso, ¿no? Y yo creo que esto es un poco una cuestión clave y fundamental. Bien, si os parece bien, no sé si queréis hacer algún comentario más ahora. Vamos a pasar a las preguntas de la gente. Tenemos algunas preguntas que en parte pues se ha tocado, aunque yo vuelvo a ponerla aquí en el tapete. Por ejemplo, las políticas públicas de juventud respondieron con estrategias de integralidad a las crisis económicas del final del siglo XX. Era un mundo de certezas, con cambios previsibles para la transición a la vida adulta. Hemos evolucionado a un contexto de incertidumbre y cambio permanente que afecta desde el sistema educativo hacia el mundo laboral. ¿Cuál sería el planteamiento de las políticas públicas de juventud de cara a 2030? Ya habéis avanzado algunas cosas, pero obviamente esto sería como un seminario nuevo, pero si queréis, aparte de lo que habéis comentado, destacar alguna clave más. Carles, ¿quieres empezar? Yo Sí, no yo sé creo que te toca, ¿no? si casi, es que las preguntas que hay son densas, yo no sé si casi podríamos pasar a las preguntas, ¿no? Porque ahora necesito un tiempo para recuperarme de todo lo que ha ido surgiendo, ¿no? O sea, tendría muchas cosas que decir, pero quizá vale la pena entrar en diálogo con los asistentes al coloquio, que creo que han hecho preguntas pertinentes. Sí, bueno, yo Sí, lo sí. que he hecho ha sido leer una pregunta de ellos. Ah, perdón. Sí. Por eso he dicho que ya pasábamos a las preguntas de lo que habían puesto, ¿no? Entonces, esta que he leído es una de Ximo Cádiz, un colega de Valencia, y era un poco esa, es decir, y la he sacado justo porque habíais hecho mención a algunas líneas de por dónde deberían de ir las políticas de juventud de cara al futuro, ¿no? Y era por si queréis complementar algo más. Sí, disculpa, no entendí bien. En efecto, las políticas de juventud, al menos en España, se plantean en los años 80, en una etapa de algún modo de crecimiento, de que después de la crisis viene una etapa de crecimiento económico, se consolida el estado de bienestar, y son las llamadas políticas de transición, ¿no? Donde lo que se quería es que los jóvenes pues, se les dotara de recursos para hacerse adultos, ¿no? Recursos educativos, recursos laborales, recursos también de tiempo libre para integrarse en el mundo adulto. En los 90 y el 2000 hay las políticas llamadas afirmativas, donde como la juventud se está alargando, pero al mismo tiempo no hay grandes problemas de bienestar social, pues de algún modo las políticas afirmativas afirman a la juventud como agente social, pero sobre todo se destinan a cosas, podríamos decir, no tan esenciales, ¿no? El tiempo libre, la creatividad cultural, las tecnologías, etcétera. ¿Cómo hacer, cuál sería el planteamiento de las políticas públicas hacia el 2030?
Pues yo creo que la idea que planteé antes, no tanto políticas de juventud, sino políticas desde la juventud. Es decir, que los jóvenes, de algún modo, imaginen el futuro, no tanto para ellos, sino desde su presente. Es decir, las políticas de juventud no deben estar de cara al futuro para ellos, sino para todos. Y dado que la gran contradicción de nuestra sociedad es que a menudo quienes definen el futuro no son los jóvenes, sino que incluso somos la gente mayor. Por ejemplo, el Brexit lo decidieron la gente mayor. A Trump lo votó la gente mayor. El referéndum de Colombia contra la paz fue la gente mayor que le estaba imponiendo un futuro negativo a la juventud. Bueno, pues hagámoslo al revés, que los jóvenes nos ayuden a pensar este horizonte próximo en el que los retos del bienestar planetario, ¿no? Del cambio climático, de la calidad de la reforma económica laboral, de un nuevo ciclo vital, de este modelo de año sabático cada 10 años, pero también de una cierta austeridad querida, ¿no? Es decir, del consumismo desenfrenado no tiene demasiado futuro y debemos ir hacia una sociedad un poco más austera. Es la sociedad que yo denomino del co, ¿no? De la colaboración, de las culturas colaborativas, del co-housing, del co-working, del co-living, que en el fondo los jóvenes son los que lo pueden anunciar. Y eso, para mí, serían las políticas públicas desde la juventud venideras. Elena. Yo creo que lo más importante para definir unas políticas públicas de cara a 2030 es también tener claro un horizonte 2050 o 2000X. O sea, ser capaces de tener una visión a largo plazo nos puede ayudar y permitir construir luego, pues, bueno, unas pequeñas metas políticas que nos ayuden en plazos más cortos de tiempo, casi que a décadas, ¿no? Pero sobre todo, muy de acuerdo con la idea, por supuesto, de que las políticas públicas deben ser desde la juventud, como no podía ser de otra manera, pero quizás algunas notas interesantes, escuchando además las reivindicaciones de las personas jóvenes, es que creo que el modelo, como decíamos antes y Carles lo nombraba también, tenemos que virar un poco hacia todo lo que empieza a ser la economía verde y circular, porque además el movimiento juvenil está siendo quien más está demandando esta realidad y este cambio, y una digitalización, porque al final estas generaciones, ya no la millennial, que bueno, no es que naciéramos con la tecnología debajo del brazo, pero nos vino casi que con el chupete, pero sobre todo la generación Z va a ser una generación completamente digitalizada y que estamos viendo que bueno, pues que la sociedad no está avanzando de la misma manera que han avanzado ellas de rápido. Entonces yo creo que son dos cuestiones que pueden ayudar a que estas nuevas políticas y este nuevo sistema se adecúen mucho más también a la realidad de estas personas más jóvenes. Ha sido un poco breve, pero creo que está sintetizado. Una de las preguntas que nos responden es: la mayoría de los jóvenes europeos se marchan de casa sobre los 20 años y se independizan de los padres. Sin embargo, aquí en España permanecen muchos jóvenes hasta los 30 y tantos. Hay una sobreprotección especial en España en el ámbito familiar que no deja salir a los jóvenes de su zona de confort. Esta pregunta tiene tela porque hay muchos argumentos, pero vamos a escucharos a vosotros. Sí, en el fondo es una doble alianza entre el interés de las familias, que ya les va bien que los jóvenes se queden en casa, una cierta comodidad, pero también una estructura del mercado de la vivienda y del mercado de la movilidad residencial. Por ejemplo, en Europa esto pasa porque cuando empiezan la carrera está muy mal visto estudiar en tu propia ciudad, tienes que ir fuera, tienes que moverte, ¿no? Aquí en cambio es lo contrario, ¿no? Hacemos todo para que se queden en la propia ciudad. Obviamente esto va acompañado de política de becas, de residencias universitarias, de pisos compartidos mucho más fáciles y flexibles, ¿no? Ciertamente este modelo familista, que no es solo de España, también Italia y Grecia, Portugal, no tanto, pero también lo tienen, ha llegado
un momento quizá crítico, ¿no? En el que esto bueno, no es sostenible. En parte porque debemos reinventar las maneras de vivir juntos, en parte también porque eso convive con el gran problema que ha habido durante el coronavirus, que son las residencias de ancianos, ¿no? También es otra cosa que deberíamos reformar. ¿Tiene sentido que toda la gente mayor esté viviendo en residencias? Bueno, ¿no deberíamos pensar en modelos de cohousing donde la vivienda se puede ir modificando a lo largo del ciclo vital, haya espacios de independencia y autonomía y después espacios compartidos? Quizá no necesitamos viviendas tan grandes, tan rígidas, y viviendas que se vayan modulando, ¿no? Y quizá no es necesario viviendas en propiedad, sino otras fórmulas de cogestión más estables, no tan precarias, que permitan ser sostenibles en el tiempo. En el fondo, es la idea del pacto intergeneracional a muchos niveles, pero a nivel residencial, yo creo que es la idea, una de las ideas fuertes de futuro, ¿no? De repensar. Los arquitectos jóvenes aquí o los urbanistas jóvenes nos podrían ayudar, ¿no? A repensar las viviendas, la forma de vivir, para que la convivencia entre jóvenes y adultos y ancianos no se creen guetos, sino que sea algo más interactivo y más sostenible, ¿no? Otra de las preguntas que nos exponen Aitana Sánchez dice: ¿qué formas constructivas deberíamos acometer los jóvenes estudiantes para evitar el colapso mencionado por Carles de manera realmente eficaz? A ver, hay una hipertrofia de la titulación. Yo creo que la obsesión por la titulación, por ejemplo, yo de entrada reformaría el bachillerato. O sea, no tiene sentido 2 años de bachillerato cuyo objetivo es preparar un examen de selectividad. Eso es absurdo. Si el bachillerato debe servir para algo, es para ayudar en la vocación, en la decisión no necesariamente de hacer una carrera. Quizás muchos de estos jóvenes lo que tienen que hacer es un ciclo formativo, una carrera técnica o una formación dual profesional, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es que, como he dicho antes, la formación no debe concentrarse solo en unos años sin ninguna actividad con el mundo laboral o real, sino que debe ir modulándose a lo largo del tiempo, ¿no? Quizá antes hemos hablado de los ninis como estigma, ¿no? Yo cuando estudiaba hablaba de los sí, ¿no? La mayoría de los jóvenes que yo conocía estudiaban, trabajaban a tiempo parcial y además eran activos en alguna entidad, ¿no? O sea, con lo cual tenían triple, pero siempre era a tiempo parcial. Bueno, pues cómo combinar esas actividades a lo largo del tiempo para que sean más sostenibles. Es decir, si no, la frustración que comentaba antes Elena, de que, bueno, tengo el grado, después un máster y nunca es suficiente, siempre me piden más de lo que yo tengo. Bueno, lo que es necesario es combinar eso con la experiencia, y la experiencia solo se adquiere a través de la acción. Después ya vendrá la formación. El reciclaje será permanente. Hoy no podemos vivir de lo que aprendimos cuando estudiamos en la carrera. Hoy tenemos que constantemente. De hecho, hoy mucha gente jubilada está presentando tesis doctorales. Bueno, eso está muy bien. Ojalá. Y también la jubilación debe reformarse. ¿Tiene sentido que una persona de 65 años la dejemos completamente al margen? ¿Por qué no la aprovechamos de otras maneras? También muchas ocupaciones, muchos trabajos no tienen por qué ser remunerados. Y quizá eso estaría en conexión con una renta mínima vital que tuviéramos todos y que no tuviéramos que padecer por esa subsistencia, pero además que hubiera un incentivo para crear de múltiples modos, y la formación es siempre algo necesario a lo largo de toda la vida. La universidad, la formación a lo largo de toda la vida, yo creo que es el futuro. Elena. No sé si responder a lo que ha dicho Carles o a la pregunta de Aitana que tengo aquí delante, de cómo deberíamos acometer los jóvenes para evitar el colapso. Yo creo que es fundamental creo que es algo cultural, y lo podría relacionar también con lo que hablábamos antes de la emancipación. Creo que es algo cultural que al final, por lo que sea en España, se ha ido perpetuando
y es que, bueno, en España ha sido cíclico, en concreto lo de las carreras universitarias, pero llevamos unos cuantos años que de repente sí que se ha como perpetuado más, y además las generaciones a las que podrían haber pertenecido nuestros padres y nuestras madres, hablo aquí sí como persona joven, creo que se han visto como un poco en la obligación de que sus hijos y sus hijas estudiásemos en una carrera universitaria, porque era la única manera de demostrar que éramos una persona de bien y que íbamos a aportar a esta sociedad y que nos íbamos a merecer ese grandísimo futuro y que íbamos a tener un gran trabajo además relacionado con esa carrera. Yo creo que las personas jóvenes, si podemos hacer algo para evitar, bueno, pues ya no solo ese colapso, yo creo que en general tenemos que hacer un ejercicio de conciencia. A mí hay una práctica que hemos nombrado algunas prácticas europeas, a mí hay una práctica que me parece maravillosa y es, si tienes 18 años y no sabes lo que quieres hacer, a lo mejor es empezar a dar vueltas por el mundo y buscarte un trabajo de camarera o de asistente o de lo que sea, de au pair, de lo que sea, en cualquier otro país hasta que bueno, pues aprovechas, es una experiencia, empiezas a valorar el dinero y empiezas a tener otro tipo de experiencias vitales que a lo mejor te ayudan a definir mucho mejor tu vocación y a lo mejor pues lo encuentras claro o a lo mejor no, pero al menos pues has tenido una oportunidad que te está llenando de otra manera. No, no tiene por qué solo ser a lo mejor a otro país, que puede ser también a otras ciudades en España, pero ya sabemos que en España a veces es un poquito de trabajo encontrar empleos, ¿no? Pero yo creo que bueno, si tenemos a lo mejor la capacidad de cambiar esa mentalidad de manera individual, pues ya estaríamos ayudando y sobre todo, pues como decía Carles, dignificando aquí también, por supuesto, esas formaciones que no son universitarias y que son también imprescindibles para el desarrollo de todo país y que en otros países de Europa están mucho más valoradas que aquí, y yo creo que ha sido por una cuestión pues, de pensar que quien iba a la universidad iba a tener un mejor futuro y al final pues hemos visto que no. Si me permitís una postilla un poco para complementar algo de lo que decís, me estaba acordando ahora mismo de algo que nos ha ido llamando la atención en el Servicio de Juventud donde yo trabajo en Murcia, en el Ayuntamiento de Murcia, durante muchos años, y era el hecho de que los jóvenes y las jóvenes que venían a hacer el servicio de voluntariado europeo, sobre todo los primeros años, eran los que habían terminado el bachiller. En cambio, los españoles que iban al extranjero eran aquellos que estaban a mitad de carrera o bien habían finalizado la carrera universitaria. Es decir, había un cambio, eso implicaba, digamos, un choque de mentalidad de qué significa, por lo que estabas planteando tú ahora, Elena, ¿no? Es decir, cómo no se puede plantear como algo normal el hecho de que un joven o una joven que ha terminado el bachiller antes de iniciar su carrera universitaria pueda hacer una labor voluntaria durante un curso, durante un año, y así incluso asentar mejor lo que es su vocación. Digo esto como un ejemplo más, simplemente por algo que me estoy acordando ahora de ello. Si os parece, hay una pregunta muy interesante de Juan Berenguer, que es un técnico que coordina en el Ayuntamiento de Murcia el Servicio de Intervención Socioeducativa con Adolescentes en Riesgo, que dice que es desolador ver cómo están sus ánimos y su esperanza de futuro. Además de refuerzo escolar, tratan de subir su autoestima, que es algo que considera clave para abordar otros temas. Pero, ¿qué se debe hacer, en vuestra opinión, más allá de cursos de camareros o de estética para chicos y chicas de 16 y 17 años? Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, los programas de garantía juvenil en general fueron un fracaso bastante grande, puesto que no abordaron la raíz de los problemas de ese sector de adolescentes vulnerables o en situación más precaria, ¿no? Porque le hicieron, digamos, se basaron en pequeños cursos o cursillos, pero que no había una continuidad, un seguimiento. Ahí la clave yo creo que es primero justamente enfocar en la autoestima, en el acompañamiento, porque ciertamente muchos psicólogos, trabajadores sociales ahí están trabajando mucho, pero eso se debe reconocer fundamental. Si la persona
no se siente bien, no puede rendir de ningún modo. Eso es lo fundamental. Y después que eso se acompañe con medidas materiales de un tipo de empleo, algún tipo de plan de empleo juvenil, por ejemplo, en la economía verde o, por ejemplo, en la economía digital. Es decir, que empiecen a generarse nuevos nichos laborales y que esa formación esté acorde, o sea, haya una coordinación entre lo que las empresas o el sector público demandan y esas formaciones ofrecen, y que por tanto haya una mejor interacción entre un... alguien decía que a menudo los empleos que necesitan son los empleos que ese tipo de jóvenes pueden ofrecer, ¿no? Bueno, pues abramos las oportunidades para que esto sea así, sin olvidar el acompañamiento, porque siempre habrá jóvenes que se queden por el camino, ¿no? Y no podemos dejarles solos. Elena. En primer lugar, Juan, un saludo para ti también, a ver si pronto podemos coincidir o vernos en presencial. Claro, es que él además lo enfoca desde la intervención socioeducativa, que esta es una realidad tremendamente difícil, pero yo creo que a lo mejor es interesante, por supuestísimo, la parte de la autoestima y de las habilidades a lo mejor sociales o estas habilidades blandas, ese trabajo bueno, pues con estas personas que a lo mejor no tienen claro cuánto potencial tienen dentro y poder ayudarles a trabajar ese potencial y que lo vean, me parece básico y esencial, como decía Carles, pero no sé si volver a recurrir un poco a lo que decíamos antes. También quizás hay que ayudarles a encontrar el qué les motiva a estas personas y ser capaces bueno, pues de crear un mundo que sea real para ellos. Me parece fundamental. Claro, yo entiendo que esto puede ser muy complicado. Yo soy una persona que incluso con 25 años no tenía clara su vocación. ¿Qué voy a decir yo de que me ayuden a aclarar mis ideas, ¿no? Pero creo que es importante el ser capaces de encontrar cuál es la motivación de esas personas y por dónde poder llegar a reconducirla. Y luego, por supuestísimo, o sea, yo creo que los programas de garantía juvenil, en este caso, o cualquier otro que genera ese tipo de formaciones básicas que al final prácticamente solo ayudan a no sé, en este caso a lo mejor a los ayuntamientos o tal, de pues este año necesito reponer jardinería, pues hago el curso de tal. Que necesito hacer la reparación o la rehabilitación de no sé qué edificio, pues hago un curso de albañilería o de rehabilitación o lo que sea. Creo que hay que ser capaces también de generar unos programas que generen un empleo. Todo el empleo es de calidad, por supuesto, pero un empleo que vaya acorde a las necesidades que tiene una sociedad y que vayan a ser sostenibles también. Al final, sí, el único empleo que puede aportar con ese tipo de programas son para un año vista, al final tienes a un montón de gente que se ha formado para lo mismo que no va a tener salida ninguna. Entonces, para estas personas en concreto, a nivel individual, creo que tú profesionalmente puedes también decirnos mucho mejor qué podríamos hacer, pero yo creo que sobre todo también influir en las políticas locales, en este caso a lo mejor, incluso en estos programas estatales que vienen con fondos europeos y además con un importante presupuesto, ser capaces de modificar estos programas e implementarlos en España y en las localidades de una mejor manera. El problema es que yo creo que hemos intentado copiar un sistema sin haber llegado a estudiar nuestras necesidades y sobre todo sin haber sido capaces de cambiar un poco la cultura. Ya no la cultura como algo general, sino el cómo vemos cada persona o cómo podemos acceder a ese programa. Hemos visto implantaciones terribles de programas que son en realidad maravillosos y ese acompañamiento del que hablaba Carles, Garantía Juvenil lo contempla. Lo que contempla precisamente Garantía Juvenil es que una persona joven no se sienta abandonada en ese proceso de búsqueda de empleo durante máximo 6 meses.
ese acompañamiento es fundamental y en otros países se desarrolla y funciona estupendamente y sin embargo aquí en España pues nos ha faltado. ¿Qué nos ha faltado? Que no hemos puesto a lo mejor suficientes personas acompañando, es que a lo mejor eso también es importante, ¿no? Que haya más personas en intervención socioeducativa o que haya más personas en orientación educativa o laboral o que haya más personas en estos programas de acompañamiento y de búsqueda de empleo, a lo mejor también es fundamental para que la realidad de las personas cambien y pues, volvemos a lo mismo, no es gasto público, es inversión pública. Hay otra pregunta que aunque tiene un sentido, yo quisiera vincularla con otra que tenía yo en el tintero también. Una que dice, ¿no sería más respetuoso y real, en todo caso, hablar de jóvenes con menos oportunidades y de este modo corresponsabilizarnos e implicarnos como sociedad? Y yo aquí lo complementaría también con una cuestión, y es que da la impresión como que muchos estudios que se hacen sobre juventud, sobre la realidad y la condición vital de los jóvenes, no se habla o no se incluye el factor de clase social, ¿no? De la clase social de origen, ¿no? Incluso hay veces que se habla de los jóvenes vulnerables, pero de una manera un poco genérica o abstracta, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, en realidad todos los jóvenes pueden tener oportunidades, no importa de dónde vengan ni cuál es su base. Hay oportunidades para todos, las oportunidades se abren cuando uno apuesta por ellas. Yo lo que comentaba Elena lo viví en carne propia, porque mi hijo fue carne de cañón de estos programas de garantía juvenil y fue pasando pues de una pequeña formación a otra sin solución de continuidad. A veces encontraba a alguien que le acompañaba, pero a menudo después se perdía, y él como muchos otros, ¿no? Ahí yo creo que la clave es que muchos de los impulsores de estos programas sean jóvenes, por ejemplo, universitarios. Puede ser un perfecto plan de empleo para muchos de ellos. En segundo lugar, una idea potente del momento que vivimos ahora. ¿Por qué no contratamos a los jóvenes para que nos ayuden a salir de la pandemia, para las vacunaciones? Que ellos son muy racionales en esto, ¿no? Eso de que el negacionismo haya traído a la juventud, bueno, algunos sí, pero yo creo que a la mayoría no. El futuro, esta pandemia nos debe ayudar habrá otras pandemias, y si volvemos a reaccionar igual, vamos a volver a caer. Por ejemplo, ¿por qué no se contrató a los jóvenes como rastreadores en julio? En lugar de acusarles de ser los responsables de los rebrotes, pues eran rastreadores ideales, y hubo muy pocos empleos. Y eso, según algunos expertos, fue la causa fundamental de los rebrotes, de que no había suficientes rastreadores en la primera fase de la expansión del virus, ¿no? Es decir, temas de salud pública no debemos dejarlo solo a los sanitarios o a los médicos o a los enfermeros o enfermeras mayores. Los que están ahora saliendo de la universidad o los que tienen formaciones de grado medio pueden ser perfectamente agentes en ese cambio en los hábitos, porque lo que tiene la juventud es que son mucho más capaces de cambiar los hábitos. A nosotros, los mayores, nos cuesta un poco más ese cambio de hábitos. Si ellos nos ayudan, si ellos son impulsores de cambios de hábitos en sus familias, en la población adulta, pues es algo que tendremos ganado y que será la mejor vacuna, ¿no? Elena. Encantadísima con la idea de que contemos con las personas jóvenes para salir de esta pandemia. Yo creo que además se está reivindicando mucho. Y aunque sí que ha habido ejemplos, por ejemplo, en algunas carreras sanitarias, creo que han sido pocos ejemplos y se deberían haber puesto en práctica quizás un poco más. Pero remitiéndome a la pregunta inicial, la de los jóvenes con menos oportunidades, no tengo muy claro además si se refería a esta persona a que debíamos hablar en concreto del colectivo de las personas jóvenes más vulnerables o con menos oportunidades, o que hablásemos en general con esa terminología, pero bueno, sobre todo yo creo que
lo respetuoso y lo que creo que llevamos hablando durante toda bueno, este ratito, esta conversación, es tener claro que una sociedad no va a ser productiva, no va a ser, no sé, no va a ser sostenible, no va a tirar para adelante, no va a funcionar, el modelo de país no va a poder llevarse a cabo si no se cuenta con la juventud y en concreto con la juventud con menos oportunidades, por supuestísimo también. Yo creo que además a lo largo de estas casi 2 horas ya de reunión hemos puesto en valor a todas aquellas personas jóvenes, sobre todo con menos oportunidades, porque al final las que hayan conseguido emanciparse con 25 años y tener un salario de 2.000 euros, pues quizás no están siendo el foco de esta conversación. Yo creo que precisamente estamos intentando poner esa responsabilidad colectiva, efectivamente, en quienes más los necesitan, pero es que da la casualidad de que la mayoría de las personas jóvenes lo necesitan casi cada vez más. Y sobre todo yo creo que es muy importante también decir aquí, y es que al final estamos viendo que esto es solo un indicativo del modelo de sociedad en el que nos podemos convertir, y de verdad argumentando precisamente que creo que es completamente necesario que nos corresponsabilicemos con quien menos oportunidades tiene. Empezaba hablando de la pobreza y de los datos de pobreza entre las personas jóvenes. Los últimos estudios nos dicen que quienes están en una situación de riesgo de pobreza en la infancia, cuando pasan a la juventud, es decir, a esa quizás etapa en la que nos volvemos un poco más independientes, si se puede decir así, pasamos a una situación de pobreza. O sea, del riesgo de pobreza en la infancia pasamos a una situación de pobreza en la juventud. Y esto solo significa que no es que cuando salgamos de nuestras casas nos independicemos, crezcamos o tal, podemos tener una serie de oportunidades que no habíamos tenido antes, que es la realidad, porque si sales a lo mejor de esa, bueno, pues de esa realidad más familiar o tal, a lo mejor puede ser que consigas tirar para adelante. En absoluto. Nos enfrascamos mucho más en una situación de pobreza muy marcada. Y esto lo decía porque si esta evolución es así, ¿qué ocurrirá con todas estas personas jóvenes en la adultez? Creemos que van a ser capaces de salir de esta situación, que van a tener muchas más oportunidades, que esta realidad va a cambiar. No va a ser así, por eso, por supuestísimo, tenemos que ser súper corresponsables con esta situación y ser capaces de invertirla, porque si no, nos vamos a encontrar pues una sociedad cada vez más empobrecida, con menos oportunidades, con menos recursos, y por desgracia cuando tenemos esa realidad somos menos participativas, nos involucramos mucho menos en nuestra sociedad y nos involucramos mucho menos en el cambio. Y yo creo que toda la charla de hoy ha ido justo enfocada a cómo ser capaces de participar y de cambiar esa realidad, y todo viene pues por dar más oportunidades, yo creo que a quienes menos tienen, por supuesto. Muy bien, gracias. Vamos a ir finalizando el acto. Son ya casi 2 horas de sesión. Simplemente hacer mención a una última pregunta que había hecho Sergio Balardini desde Argentina, haciendo mención con respecto a esta última pregunta que habéis contestado, Carles y Elena, de que quizás lo más propio sería también hablar de jóvenes sin educación adecuada o suficiente y sin trabajo. Bien, muy bien. Bueno, pues no nos queda más que agradeceros, Elena y Carles, vuestra amabilidad y vuestra generosidad de dedicar vuestro tiempo para estar con nosotros en este debate. Yo creo que no solamente por los temas tratados, sino por los sugeridos y también por muchas de las preguntas que se han planteado por los participantes, daría pie a, como hemos dicho al principio, abordar en una especie de seminario mucho más amplio esta temática, pero creíamos desde Cartagena Piensa que era necesario dedicar un espacio para reflexionar y al menos lanzar determinadas cuestiones y ejes importantes en torno a qué pasa con la juventud en estos momentos y por dónde podrían ir algunas líneas y algunas acciones de cara a la solución de las problemáticas y las situaciones que viven. Bueno, gracias a todos vosotros y todas vosotras
por haber participado con nosotros. Gracias también a Paloma Fernández y a Mercedes Hernández de la Concejalía de Cultura, que han hecho posible el desarrollo técnico de esta sesión. Indicaros que, como he comentado al principio, en la web cartagenapiensa.es podéis ver el programa completo de actividades de las próximas actividades que tenemos en este trimestre, y indicar que el próximo jueves, día 25, se realizará la presentación del libro "¿Y ahora yo qué hago? Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción", de Andreu Escrivá, que también será un acto online. Y deciros también que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde tenéis los enlaces en la misma web. Bueno, pues gracias a todas y a todos vosotros. No sé si Carles y Elena queréis decir alguna cosa, alguna palabra última de despedida. Ha sido una sorpresa encontrarme a Sergio Ballardini, un gran amigo y referente en políticas de juventud en América. Le envío mis saludos desde aquí y, por supuesto, al resto de asistentes a la charla. Ha sido un placer y creo que hemos hecho con Elena una buena pareja de baile. Ojalá en el futuro nos podamos ver en vivo y en directo ahí por vuestras tierras. Un saludo. Nada, agradecer sobre todo a todas las personas valientes que han aguantado estas 2 horas, que espero que descanséis del resto de noche, que haya sido fructífero y que ojalá efectivamente podamos tener muchos más espacios de conversación, también a lo mejor, bueno, pues más cercanos, ¿no? No solo encontrarnos, por supuesto, los panelistas, que sería todo un honor, sino que también podamos, pues, coincidir dentro de poquito, cuando todo esto vaya pasando, bueno, pues en siguientes conversaciones sobre juventud, que además he visto mucho interés y mucho nivel en este público. Y nada, pues que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a Cartagena Piensa, a Gabriel Navarro y a todo el equipo por haber hecho esto posible. Y nada, pues que contéis con el Consejo de la Juventud de España siempre que lo necesitéis. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todas y a todos. Buenas noches y hasta la próxima.